Muy buenas tardes. Una vez más nos encontramos aquí para aprender. Pero antes de aprender, que seguro que vamos a aprender mucho y espero que lo podamos incluso practicar, al menos yo pienso hacerlo, tenemos que agradecer al casino que nos permita estar aquí de nuevo y al mismo tiempo felicitar al presidente, a nuestro presidente, Pedro Méndez, por esa medalla que le acaban de otorgar y que nos llena de orgullo y de satisfacción a todos los que pertenecemos a esta casa. Y yo diría que como también a alumni nos acaban de otorgar la medalla de oro de la Universidad de Salamanca, pues estamos en el medallero, en la cresta del medallero. Así que Angelita, nuestra presidenta de honor, se siente también con motivo orgullosa de este galardón que nos han concedido, por una parte al casino, bien merecido, y por otra parte al alumni, que nos lo estamos trabajando, es la verdad. Y también bienvenidos al decano de la Facultad de Filología, que anda por aquí, algún profesor de la Facultad de Filología, incluso a alguna parte del alumnado de nuestro conferenciante de hoy, lo cual quiere decir que, además de las clases, en las que seguramente aprenden mucho, quieren participar en estas actividades extraescolares, podríamos decir, en las que seguramente aparecerá algo que no está en los apuntes de clase. Y a los habituales que caen por aquí con una fe, con esperanza y con ganas de aprender y de participar, muchas caras ya conocidas, gente del casino y gente conocida que nos honran hoy con su presencia en un día tan agradable para estar por ahí fuera. O sea, que es señal del gancho que tiene nuestro conferenciante José Luis Herrero Ingelmo, al que también hay que felicitar porque hay cosas en la vida que merecen la pena mencionar. Por ejemplo, hace tanto y nada acaba de ser abuelo. Yo creo que también es otro motivo de celebración. Y los que lo sean saben por qué lo digo. Así que entre unas cosas y otras, pues aquí estamos de nuevo para escuchar y aprender algo de lo que nos va a hablar hoy, porque la última vez recordarán quienes estuvieran que hablamos de Nebrija. Y también aprendimos mucho. Yo tengo por aquí apuntados los papeles de aquella ocasión, pues cuestiones como el simposio, aquello de beber juntos, músculos, el ratón pequeño, pómulo, la manzana pequeña, yo qué sé, un montón de cosas de las que iba tomando notas a medida que iba él desgranando los contenidos de su conferencia. Es profesor titular de Lengua Española de la Universidad de Salamanca, es doctor en Filología por nuestra universidad, con los cultismos renacentistas, cultismos léxicos y semánticos en la poesía del siglo XVI. Y trabaja fundamentalmente en historia de la lengua, en diccionarios del español y entre sus muchas publicaciones están algunas sobre cultismos, americanismos, neologismos, la poesía de Mario Benedetti, por dar un contraste con el panorama poético actual, estudios sobre el español en América y algunas ediciones de textos clásicos. Por ejemplo, aquí en Salamanca todos conocemos Pedro Ciruelo, aparte del nombre de una calle. Bueno, pues él ha editado La reprobación de las supersticiones y hechicerías de Pedro Ciruelo, que se editaron en Salamanca en 1538. El diccionario Estudio Salamanca, del que José Luis Herrero fue coordinador. Los conectores en la historia del español, esos términos lingüísticos que exigen un gran dominio por parte de aquellos extranjeros que pretenden aprender el español, cuando llegan a dominar algunos de estos aspectos de los conectores o de los latiguillos o de las muletillas. Bueno, pues él además ha sido director de cursos internacionales, con lo cual tiene materia de sobra conocida por sus clases en España y en Estados Unidos todos los veranos durante muchos años para explicar este tipo de cosas a los miles y miles de personas que tienen interés por el español, que aprenden español y que afortunadamente cada año vamos teniendo más,
para gloria de nuestra universidad. También el español a principios del siglo XVI, es profesor invitado en distintos centros del extranjero y nacionales. Por ejemplo, en la Escuela de Lexicografía de la Real Academia Española de la Lengua, imparte un máster de lexicografía, fue director del CILUS, del Centro de Investigaciones Lingüísticas de la Universidad de Salamanca, ha escrito sobre el léxico mitológico de la Edad Media y del Renacimiento, pero ante todo y sobre todo ha sido un colega de la Facultad de Filología y es un colega apreciado y admirado. Y precisamente por eso está hoy aquí, una vez más, para enseñarnos algo que tiene que ver con ese arte de insultar, que a mí me recuerda también en la literatura inglesa. Shakespeare solía insultar. En muchas de sus obras aparecen una serie de insultos. De hecho, hay un libro que yo tengo por casa que se llama, en inglés traducido, se llama Los insultos en Shakespeare. Igual que seguramente hay los insultos en Cervantes, en el Quijote, etc. Mi impresión es que el arte de insultar en español es bastante más agudo, certero y, si se me permite, con más ingenio y hasta mala leche que los países nórdicos, que son en esto, yo creo, un poco más tibios, menos imaginativos. Probablemente tiene que ver con la cultura, con el concepto de la religión, pero yo creo que países como Italia y España somos muy dados a los insultos, no digamos ya los políticos, y algunos muy elaborados. Yo recuerdo que tenía un amigo de pequeño, bueno, no tan pequeño, de la época esta de la primera mocedad, que era también, a la hora de buscar insultos, muy retorcido, y le decía a uno: tienes menos luces que la bombilla del despacho de Dios. Claro, se supone que Dios, como es todopoderoso, no necesita bombillas. O eres más simple que la tabla de lavar de María Santísima. Y bueno, pues yo pensé que era simple que el culo un capazo y esas cosas, que era lo que habitualmente... O sea que todo esto se presta a darle muchas vueltas al tema. En el caso de Shakespeare, por hacer un inciso por la parte que me corresponde de la filología inglesa, que le dijera a alguien, traducido al español, chupapiés o lamepiés, pues tampoco va eso mucho más allá. O montón de carne alocada, refiriéndose a un determinado personaje. Hay otra un poco más imaginativa: tiene menos cerebro que cera en las orejas. Bueno, pero luego ya aborto, víbora, bastardo, cerdo, villano, llaga supurante, úlcera inflamada, apestoso, cornudo. Pues eso no sale. Me imagino que aquí aparecerán otros muchos insultos con más garbo, casta y hasta tronío. Sabemos que los más frecuentes en Cervantes, probablemente el más frecuente era rufián. Hoy se ratificaría con lo de rufián, digo. Bueno, pues sin más, le vamos a dar la palabra a José Luis Herrero para que nos hable del arte de insultar, la teorexis y, a ser posible, la praxis. Gracias. Muchas gracias. Gracias, alumni, porque hacen una tarea estupenda en la difusión de la cultura, y gracias especialmente, además de Román Álvarez, a Ángel Hernández, que lleva las riendas de toda la organización, y sobre todo mi agradecimiento a Angelita Calvo, que es algo así como la universidad andante, que a pesar de haberse jubilado sigue llevando el espíritu universitario y sigue también detrás de estas charlas, de cualquier acto cultural que tenga que ver con la universidad en Salamanca. Es una mujer que sigue haciendo universidad. Gracias a ustedes por estar aquí en esta tarde tan buena desde el punto de vista del tiempo. Probablemente todos teníamos la tendencia a sentarnos en una terraza y disfrutar de la tarde, pero bueno, yo voy a intentar con esta historia de los insultos compensar de alguna manera
ese bienestar en la terraza y bueno, vamos a intentar pasárnoslo bien. Y gracias también al casino que acoge estos actos. Es un marco, como se dice habitualmente, incomparable y que también tiene una labor importante de difundir la cultura en la ciudad. Yo creo que uno de los problemas que tiene la universidad es que no hacemos suficiente difusión de la cultura, de lo que hacemos ahí dentro, y yo creo que actos como este ayudan mucho a que la gente de la ciudad entienda qué hacemos en las facultades, en esta universidad. Para mí es un placer como profesor hablar fuera de los muros de Anaya. Saben que los profesores de filología tenemos el placer de dar clase en un palacio maravilloso, y aquí tenemos a nuestro máximo representante, al decano de la Facultad de Filología, y salir fuera de esos muros en la ciudad a mí me complace especialmente y me llena de orgullo. Yo soy salmantino, yo nací en el barrio que ahora es San Bernardo, que en otro tiempo saben que se llamó Salas Pombo, y que más antiguamente, esto se conoce menos, se llamó Parroquia de la Falange, cuando se hicieron esas casas. Voy a hablar de Salamanca, voy a hablar también de algunos insultos salmantinos que seguramente muchos de ustedes conocen. En cualquier caso, no se sientan decepcionados si yo voy a citar muchos, voy a hablar de pocos porque no tenemos tiempo de hablar de todos, pero no se sientan decepcionados si alguno de los que ustedes conocen o ustedes usan habitualmente no lo digo yo. A mí sí que me gustaría que si tienen insultos interesantes a su modo de ver, que en algún momento o de algún modo me lo dijeran, porque bueno, yo estoy ahora estudiando ese ámbito léxico y es un ámbito muy, muy interesante. ¿Por qué yo estoy aquí? Pues estoy aquí porque me dedico, además de dar clase, a investigar la historia de las palabras, la historia del léxico. Yo soy discípulo de José Antonio Pascual, que ustedes supongo que conocen sobradamente, y saben que José Antonio Pascual ha puesto en marcha el Diccionario Histórico de la Lengua Española, donde se intenta contar la vida de las palabras. Las palabras tienen vida, tienen una vida además muchas veces muy interesante, y nosotros lo que hacemos en la filología es estudiar su historia, estudiar de dónde vienen, qué significan, cómo evolucionan, cómo a veces mueren, cómo a veces desaparecen, cómo cambian de significado. Y yo creo que eso es algo interesante, yo creo que eso es algo que merece la pena hacer. Yo estoy estudiando las metáforas, entonces he publicado un libro sobre las metáforas animales. Cuando decimos ese es un burro, esa es una víbora, estamos haciendo una metáfora, estamos diciendo que esa persona se parece a, obviamente no la identificamos, ¿no? Y en ese libro de la historia de las metáforas animales me encontré, como cabía esperar, con muchas más metáforas negativas, de cualidades negativas, de defectos, que de cualidades positivas, de virtudes. Y muchas de las metáforas negativas tenían que ver, obviamente, con los insultos. Muchas se han utilizado o se siguen utilizando como insultos. Y esa es la razón de que esté ahora hablando desde los insultos. Prometo ser lo más correcto posible. Obviamente, alguna vez tendré que citar algún insulto malsonante, pero esos son, como se dice, gajes del oficio, y espero que ustedes disculpen cuando uno se pone, en fin, un poco bruto, ¿no? un poco vasto. Ahora va a aparecer en el boletín de la Real Academia, que es una revista de la Academia de la Lengua muy prestigiosa, un artículo que voy a citar en esta charla, sobre un libro que se publicó en Zaragoza a mediados del siglo XIX. La escribió un escritor no muy conocido, muy prolífico, que se llamaba Braulio Foz, y se titula La vida de Pedro Saputo. El nombre ya
nos orienta un poco más. Lo de apellidarse Saputo, pues en fin, de alguna manera tiene que ver con el contenido. Es un estudiante, un pícaro, un estudiante pícaro del siglo XIX, que bueno, tiene una vida desordenada, cuenta esa vida en la novela, y hay un momento en que, cuando está en el máximo esplendor de su juventud, con toda la fuerza del estudiante nuevo, tiene un altercado con una señora como de 50, 60 años. Se encuentran en una plaza, esa señora le increpa suavemente a Pedro Saputo, al protagonista de la novela, y Pedro Saputo reacciona lanzándole una ristra, una lluvia de 77 insultos. 77 insultos. Entonces, bueno, yo en ese artículo lo que intento es explicar el origen de algunos de esos insultos que son menos conocidos. Muchos de ellos son aragonesismos, palabras propias de Aragón, y la verdad es que investigar sobre el insulto tiene la virtud de que, además de cumplir con una obligación como profesor, como investigador, la verdad es que uno se lo pasa bien, se lo pasa bien porque va viendo textos que son, por lo menos, cuanto menos, divertidos. Lo que yo les voy a desarrollar, y sí que me interesaría que al final, si tienen alguna duda o si tienen algún insulto que aportar, porque es un manantial inagotable todas esas palabras para insultar, pues que con toda confianza hablen, levanten la mano e intervengan, para que sea de alguna manera no un monólogo aburrido por mi parte, sino que sea un diálogo constructivo para todos. Ahí tienen los temas que yo voy a tratar. Primero vamos a intentar definir qué es un insulto. Después vamos a ver dos textos literarios con una enumeración interesante de insultos. Luego, en rojo tienen, pues bueno, una especie de clasificación de los insultos que hacen referencia primero a los defectos físicos. Somos muy malos, y cuando vemos a una persona que no sigue los cánones normales, nos cebamos con ella. Defectos morales, estos son menos, pero son quizás más graves, y defectos psicológicos. Y voy a hacer una especie de apartado en torno a la tontuna, al concepto de tontuna, que se ha definido de muchas maneras, que tiene muchos sinónimos, y que probablemente son los insultos que más nos salen a bote pronto cuando nos enfada. Pues más que a los defectos físicos o morales, vamos a los defectos que tienen que ver con la psicología, con la inteligencia, ¿no? Hablaremos un poquito de insultos compuestos. Claro, cuando uno es profesor de español y tiene que dar clase a estudiantes extranjeros y tiene que explicarles algunas palabras más o menos comunes, pues a veces tiene problemas. Ustedes piensen en una situación en la que yo tengo un alumno extranjero, americano, y aparece la palabra meapilas. Entonces, claro, ¿cómo explico yo a un extranjero qué es un santurrón? Es la persona que siempre está en la iglesia, etcétera, etcétera, con ese compuesto, literalmente es mear en la pila bautismal, ¿no? Es algo muy surrealista, pero es algo con lo que tenemos que enfrentarnos. Bueno, pues los compuestos son muy, muy interesantes. Luego voy a hacer una especie de repaso de las palabras más insultadas, que responde con lo políticamente incorrecto. Vamos a ver que desde siempre el homosexual, la prostituta, el santurrón, el cornudo y el policía, en cualquier versión, han sido, digamos, los referentes más insultados, donde hay más cantidad de insultos. Luego hablaré un poquito de los insultos bíblicos que conocemos todos. Estamos en una cultura cristiana católica donde hay personajes malos, y obviamente esos personajes van a aparecer como insultos. Y luego algunos insultos populares que, bueno, cultos, ojalá aprendan algún insulto que es culto. Son de esos insultos que a mí me gusta a veces en determinadas situaciones decirle a la gente, porque la gente no sabe muy bien qué significa. Si yo le digo a alguien, usted es un felón, claro, suena mal porque es un aumentativo, pero bueno, son insultos que son elegantes, que apenas parecen que son insultos. Y luego algunos populares, y me referiré a algunos insultos típicos de Salamanca, o bueno, no exclusivos, pero sí muy frecuentes en Salamanca.
Hablaré después de unas pocas etimologías curiosas. Haré referencia a los insultos en Forges. Yo soy un admirador de Forges. Saben que fue un humorista ya fallecido que tenía una viñeta diaria en El País y, bueno, ha creado todo un lenguaje que se sigue citando en ocasiones. Y luego cerraré con los insultos en la política. Es algo que interesa mucho. Yo creo que estamos en una sociedad un poco tensionada, la gente está un poquito nerviosa y yo creo que se insulta sobre todo en sitios, en lugares donde no se debe insultar. Yo creo que hay lugares más apropiados para insultar y ahí tienen un enlace. Esta charla la pueden ver, creo que la van a poder ver en Alumni. En cualquier caso, yo también la tengo colgada en la página de la universidad, de mi página web en la universidad, y hay un enlace a un programa muy interesante que lleva mi compañera Ana Sánchez White en la 8 y que se titula La lengua desatada. Entonces, en ese programa hablé a propósito del insulto en política, porque coincidió con un rifirrafe que hubo en las Cortes castellanas no hace mucho tiempo entre dos políticos que se insultaron. Bueno, uno insultó a otro, le llamó imbécil y, bueno, vino en los periódicos y a propósito de eso hablaremos de los insultos en la política. Bien, primero les voy a dar una bibliografía para que tengan material para insultar. Yo he citado algunos textos para insultar, algunos diccionarios de los que yo creo que son más interesantes. Ahí tienen dos de ellos. Uno es para insultar con propiedad y otro es diccionario, este es más clásico, más antiguo, diccionario de expresiones malsonantes en español. Aquí tienen esa es la página web donde está colgado en la universidad, en Diarium. Y aquí tiene, de la amplísima bibliografía, yo solo he seleccionado ese diccionario, el primero que está en la imagen, diccionario de expresiones malsonantes. Uno muy interesante que se llama Inventario General de Insultos, de un historiador, un divulgador muy interesante que hace programas en Radio Nacional, microprogramas, colabora con cuestiones lingüísticas, que se llama Pancracio Celdrán. Un clásico de la teoría del insulto es El arte del insulto, estudio lexicográfico, de varios profesores de la Universidad de Granada. Y el más reciente, del 16, es Para insultar con propiedad, dicen insultos, que también tienen la imagen ahí, publicado, como digo, hace poco tiempo. Y esa es la referencia del artículo que va a aparecer este año en el Boletín de la Academia, que es Pedro Saputo y el arte de insultar, que es el punto de partida de esta charla que yo les estoy ahora impartiendo. Vamos primero con la definición, ¿no? ¿Qué es un insulto? Yo tengo la idea de que cuando no hay argumentos, cuando se nos acaban los argumentos, entonces aparece el insulto. El insulto es cuando ya no eres capaz de convencer, ya no eres capaz de argumentar en tu favor frente a otra persona, y aparece el insulto fundamentalmente de tres maneras. Primero, considerando a la persona a la que insultas una cosa, es lo que llamamos el proceso de cosificación, considerándolo un animal, en el peor sentido de la palabra, lo que llamamos animalización, o, menos conocido pero también interesante, considerando un vegetal, es lo que llamamos la vegetalización. Cuando no es muy bruto decimos que es un adoquín, ¿verdad? Eso sí lo conoce. Adoquín es una cosa, por lo tanto lo identificamos con una cosa. También decimos, cuando es muy tonto, que es un burro, es un animal, ¿no? Y también cuando queremos insultar con tonto podemos decir eres un alcornoque, que es un árbol. El pobre alcornoque, ¿qué culpa tendrá de ser utilizado como insulto, ¿no? Ahí tienen una nube de palabras. Saben que las tecnologías de la información y la comunicación nos permiten manejar el mundo de las palabras de una manera muy interesante. Saben que hay programas donde tú colocas una palabra y te aparecen todas las palabras que habitualmente aparecen con esa palabra, ¿vale? Lo llamamos una nube de la palabra. Y ahí ven que hay palabras con las que aparece
descalificación, que es suave, blasfemia, que es un tipo de insulto, injuria, palabrota, es muy genérico eso de decir palabrota, los insultos evidentemente son habitualmente palabrotas, y el verbo proferir es el verbo que habitualmente aparece elegantemente para decir insultar, ¿no? Es proferir insultos. Yo les he colocado ahí el origen de la palabra. Muchas veces la etimología de la palabra, el origen de la palabra, nos da muchas claves interesantes para entender el significado. Miren, eso es latín. Insultare es un verbo de la primera conjugación y significa saltar sobre alguien. Es decir, el prefijo in significa hacia y sultare es una variante de saltar. Entonces, la primera acepción que hay en latín es saltar sobre alguien. Y fíjense que la segunda, que es la que utilizamos nosotros, ya es metafórico. Es saltar sobre alguien, pero no físicamente, sino mediante la palabra. Es ese asalto a los demás. Saben que bueno, hay un cambio interesante desde el punto de vista fonético. Muchas veces lo que en latín tiene A, luego evoluciona dentro del latín cuando entra en composición en U. Por eso es insaltare, que se transforme en insultar, y de ahí viene nuestro verbo. Fíjense que en Virgilio, en la Eneida, utiliza ese verbo insultar como herir los pies. Es decir, tenía primero un significado real, físico, ¿no? Es herir físicamente. Y ahora, metafóricamente, un insulto es herir mediante las palabras, ¿no? Insulto lo define la Academia como acción y efecto de insultar, que es una definición que nos deja un poco así, ¿verdad? La Academia ahora está intentando hacer un diccionario, digamos, mejor construido. Saben que el diccionario actual de la Academia nos viene del siglo XVIII, el diccionario de autoridades, y por lo tanto, bueno, es un diccionario que arrastra definiciones de otra época. Claro, en principio, si no defines lo que es insultar, pues no entiendes lo que es insulto, con lo cual tienes que ir a insultar para ver qué es lo que significa, ¿no? Y por otra parte, estarán ustedes conmigo en que acción y efecto son dos cosas diferentes, por lo tanto, tenían que ser dos acepciones diferentes. Bueno, pero el verbo insultar, que es donde lo define, dice ofender a alguien provocándolo e irritándolo con palabras o acciones. Fíjense que todavía la Academia recoge lo de acciones. Es decir, el insulto no solo es el ataque con las palabras, también puede ser un ataque con acciones. Acciones que pueden ser malas caras, pueden ser gestos obscenos, etcétera, etcétera. El insulto entra dentro de lo que llamamos los lingüistas el disfemismo. Miren, a las cosas a los objetos que están en nuestro entorno, los podemos denominar de una manera objetiva, sin más, o podemos denominarlos de una manera suave, y entonces tenemos eufemismos. Recuerden que muchas de los referentes que tienen que ver con el sexo, con la muerte, tenemos ahí una serie de palabras suaves para no ofender, que es lo que llamamos eufemismos, pero a veces también tenemos lo contrario, palabras que matizan negativamente el referente, ¿no? Todos sabemos que morir, por ejemplo, pues tiene un eufemismo que es pasar a mejor vida, ¿verdad? Pero también tiene un disfemismo, entre otros, es irse a criar malvas. Ese es el disfemismo, es decir, ahí tenemos un poco lo positivo y lo negativo. Obviamente los insultos forman parte del disfemismo, y desde el punto de vista de la pragmática, es decir, del contexto en el que se utiliza el insulto, tenemos dos escenarios diferentes. Tenemos un primer escenario, que es el acto de insultar, es decir, es el insulto directamente. Yo me encuentro con Antonio, si hay aquí algún Antonio que nos disculpe, es un nombre cualquiera. Si yo me encuentro con Antonio y me llevo mal con él, le puedo decir directamente, eres un alcornoque. Y yo he colocado al lado gilipollas porque es como un poco el insulto más genérico, más general, en torno a la tontuna, ¿no? El gilipollas.
pero muchas veces utilizamos el insulto no directamente, este es peligroso. Utilizamos también una cita de insulto que es menos peligroso. Yo puedo estar hablando con otra persona y puedo decir, joder, le dije que era un alcornoque o que era un gilipollas, me encontré con el alcornoque, con el gilipollas de Antonio. Esas son situaciones menos graves, son situaciones en las que de alguna manera se cita el insulto. Y entramos con los textos literarios. Este es un texto literario del siglo XVI, es una obra de teatro de Jaime de Huete, también aragonés. Probablemente el autor ese que les he citado yo, de Pedro Saputo, probablemente lo leyera. Se parece un poquito a algunos de los insultos al texto al que les he citado, de los 77. Y ahí tienen pues esa ristra de insultos de una comedia. Estamos en el primer cuarto del siglo XVI y, bueno, pues ahí aparece un insulto. Lamentablemente, casi todos los insultos que aparecen en la literatura forman parte de la misoginia. Casi todos tienen como objeto insultar a la mujer. Ya saben que, bueno, hay una línea de odio a la mujer, de misoginia muy importante, y ahí aparece, como en el texto que les comenté antes, aquí también aparece esta serie de insultos que son realmente algunos interesantes, algunos complejos. Le dice: ven, malhora, doña golosa, traidora, tiñosa, algunos no son más conocidos que otros, ¿verdad? Sucia, bellaca, sobacuda. Fíjense que uno de los insultos más frecuentes es el que tiene que ver con partes del cuerpo humano, marcados negativamente. Aquí partimos de sobaco, bueno, pues sobacuda, con ese sufijo uda, que es un sufijo como muy negativo, ¿no? Es como un puñal que está ahí. Cardadora, pedorra, que esta obviamente nos suena más familiar. Tetas de vaca, nariguda, otra vez un defecto físico. Tripera, que obviamente tiene que ver con tripa. Carabazuda, oxegazos de cabrón, o sea, es ojazos, el aumentativo de ojazos de cabrón. Patiancha, las piernas, patiancha. Los dientes, dentarruda. Cuartachos de sopicón. Bueno, cuartachos de sopicón, aquí esto nos suena más complicado. Sopicón parece que viene de sopa, parece que es un derivado de sopa. Y cuartacho parece que tiene que ver con los cuartos de los animales. Los animales tienen cuartos delanteros y cuartos traseros. Aquí parece que se designa esos cuartos traseros. Y pasamos de este texto a nuestro leitmotiv de la charla, a ese texto que de alguna manera a mí me movió a estudiar el origen de las palabras. Es la edición de Francisco y Domingo Indurain de la vida de Pedro Saputo de Braulio Foz. Y aquí tenemos ese listado de 77 insultos. Obviamente podríamos estar horas y horas hablando de cada uno de ellos. Yo me voy a detener, si a ustedes les parece bien, en aquellos que a mí me parecen más interesantes. Muchos de ellos son transparentes, hay otros que son menos transparentes. Dice: vaya con Dios, está despidiéndola, la despide a esta mujer a la que está insultando, la despide, y mientras la pobre mujer va huyendo de él y toda la gente arremolinada en torno a los dos, esa pobre mujer despacito se va del lugar donde ha tenido lugar el incidente, y mientras se va oyendo esta lluvia de insultos. De piltrafa pringada, zurrapa. La zurrapa son las heces del vino, lo que queda abajo en el vino, eso es la zurrapa, por lo tanto son como las heces, algo negativo. Zurrapa, pero no se queda en zurrapa, zurrapa vomitada, es decir, añade a veces un adjetivo que de alguna manera potencia el insulto. Albarda arrastrada. Eres una albarda, se dice, yo creo que por metonimia, es un poco, eres un asno, como los asnos llevan albardas, pues eres la albarda arrastrada. Luego aparece una serie ahí de tías, en el peor sentido de la palabra tía, con adjetivos, a veces no muy transparentes: tía cortona, tía cachinga, tía juruga,
De esos tres tenemos muy poquita documentación. Tía Chamusca, lo de chamuscar ya, bueno, nos viene ya más cerca. Cuando yo vi esa lista, digo, bueno, el autor se ha puesto a hacerlo así porque le ha venido la inspiración o tiene una lógica. Y si ven ustedes, va a tener una cierta lógica, porque hay veces que cuando aparece una palabra con un sufijo, las palabras que vienen detrás tienen el mismo sufijo, de alguna manera van juntas, ¿no? Entonces, cuando dice pingajo, cuando está escribiendo dice ajo, entonces mete una serie de insultos que acaban en ajo. De pingajo, estropajo, zarandajo, trapajo, ranacuajo, zancajo, espantajo, escobajo, escarabajo, gargajo, mocajo, hasta ahí. Todos esos son ajo. Fíjense que muchos de ellos tienen que ver con, vamos a llamarlo elegantemente, excrecencias del cuerpo humano. Aparece ahí gargajo, que todos sabemos de qué va, o mocajo, que obviamente es un derivado de mocos, ¿no? Hoy diríamos de una manera más normal mocoso, ¿no? Pues eso, mocajo. Después aparecen animales, piel de zorra. Fuina es un aragonesismo, significa garduña en aragonés, Entonces, bueno, es del mismo tipo del insulto de zorra. Cagarruche, mocarra, fíjense que antes ha puesto mocajo, ahora es lo mismo de moco, pero con un sufijo diferente, ¿no? Mocarra, la cuestión es tan lamentable para la pobre mujer que el autor no se conforma con poner insultos, sino que de vez en cuando hace onomatopeyas. Entonces aquí como que, bueno, está buscando inspiración después de mocarra y dice pum pum, que obviamente es una onomatopeya. Callosa, es de la que tiene muchos callos, ¿no? Y aquí empiezan los de osa, ¿no? Callosa, cazcarrosa, chinchosa, mocosa, legañosa, estoposa, mohosa, sebosa, muermosa, asquerosa. Hasta ahí. Todos son con el sufijo osa. De nuevo, excrecencias. Vuelve a moco. Moco ha dicho mocajo, mocarra, mocosa, ¿verdad? Sebo, moho. Muermosa, ya saben que muermo es una enfermedad de las mulas. Es una enfermedad que les provoca una situación de sueño, de falta de ganas, y de ahí es de donde viene el tener el muermo y de ser un muermo. No establecemos muchas veces esa relación, pero es la historia de una enfermedad de los animales. Ojisucia, podrida, culiparda, hedionda, picuda, y ahí aparecen los sufijos en uda, ¿no? Tenemos picuda, jetuda, greñuda, juanetuda. Juanetuda obviamente viene de juanete, de ese hueso mal formado, ¿no? Continúa con patuda, de patas, ¿no? La pata da mucho de sí, ¿no? Hocicuda, lanuda, zancuda, diabla, pinchatripas, ahora empieza con algún compuesto. Fogón apagado, la metáfora es de una cosa negativa, fogón, pero encima es un fogón apagado, es decir, que ni siquiera es un fogón encendido, ¿no? Caldero abollado, es un caldero, pero un caldero que tiene bollos, con lo cual, pues... Y ahí vuelve otra vez a la onomatopeya, ahí como que quiere coger carrera para seguir con los insultos y le dice totor, y vuelve con sufijos en ona, que es otro sufijo aumentativo despectivo, culona, cagona, zullona, moscona, trotona, ratona, chochona, garrullona, sopona, tostona, chanflona, ahí se para. Vuelve con animales, gata, pero gata chamuscada, perra, parida. Luego vuelve a morcón, supongo saben lo que es el morcón, es la tripa gruesa, ¿no? Morcón, que tiene un sentido obviamente negativo. Morcón, pero ojo, reventado. Pedón de Zugarramurdi. Saben que Zugarramurdi es un pueblo de Navarra, donde en el siglo XVIII hubo un proceso contra las brujas, ¿verdad? Contra 15 mujeres que murieron en la hoguera, bueno, las llama brujas, en definitiva, decir Pendón de Zugarramurdi es
llamarlas brujas. Y luego la palabra pendón, que sigue siendo un insulto bastante frecuente. Casi siempre, lamentablemente, referido a la mujer, menos al hombre, y a veces somos tan crueles que le ponemos como un apellido al insulto, le ponemos un adjetivo detrás, ¿no? Saben que es bastante frecuente, o era bastante frecuente, el llamar a alguien pendón desorejado. Claro, pendón ya en sí es complicado. El pendón se supone que es esa bandera pequeña que llevaban los ejércitos, que se movía mucho, ¿eh? Entonces, bueno, de ese movimiento viene pendón. Pero claro, ¿cómo explicas tú a un americano de Illinois qué es desorejado, qué es pendón desorejado? Es otra de esas construcciones surrealistas, que tenemos, que muchas veces pasamos sobre ascuas sobre ella, bueno, pero que cuando tienes que explicarlo realmente causan bastantes problemas. Chirigaita, esta es aragonesismo. Ladilla, verruga, no se confundan, verruga es con V. Pero durante mucho tiempo se escribió con B también, aquí está con B. Hoy no aparece en el diccionario de la Academia verruga con B, solo aparece con V, ¿de acuerdo? Caparra, sapo revolcado, vuelve a los animales, sapo, pero no solo un sapo, sino sapo revolcado. Gimia era la forma de simio, de mono. Escaldada, cantonera y mochilera eran dos tipos de prostitutas. La de cantonera parece que tiene que ver con esquina, las que estaban en las esquinas, porque cantón significaba, entre otras cosas, esquina, mochilera, cerrena y capagallos. Lo de capagallos ya es un tipo de construcción muy curioso que tiene que ver con actividades absurdas. Es decir, cuando alguien hace una actividad absurda es que es un tonto. Por ejemplo, existe el insulto ablandabrevas. Ablandabrevas, claro, si las brevas son blandas y ablandar una breva es absurdo. Bueno, hay una serie de adjetivos de insultos que tienen que ver con estas acciones absurdas. Vamos con los defectos físicos, muy rápidamente. Y vamos de arriba abajo, vamos desde la cabeza a los pies, ¿no? Cabezón, calvo. ¿Saben? ¿Han oído alguna vez Mr. Proper? Que tiene que ver obviamente con el anuncio del limpiador, que sale un señor muy calvo, ¿no? Pues bueno, hace un rato me preguntaba un periodista si el español en los insultos tenía creatividad. Yo creo que tiene bastante más creatividad, como decía mi compañero, que el inglés, y me preguntaba, no, pero hay muchos insultos, sobre todo en México. Yo he estudiado un poco el español de México y los mexicanos tienen una capacidad enorme para sacar insultos, para construir insultos de este tipo, ¿no? Bueno, casposo y melenudo, problemas que hay en la cabeza. Mellado, ¿saben ustedes qué es el qué? El que no tiene dientes, que obviamente es un defecto, mellado. Pero ojo, cuidado, que se ha convertido en un apellido también. El apellido Mellado es muy frecuente. Recuerden Gutiérrez Mellado, que fue el ministro en su momento. Obviamente tuvo un antepasado que no tenía dientes y eso pasó de generación en generación. Narizotas es muy creativa, no me digan, que llamar a uno que tiene las narices grandes, llamarlo apagavelas, es maravilloso. Saben, el apagavelas es el instrumento con el cual se apagan las velas cuando uno no llega. En cuanto a los pechos, tenemos el exceso, pechugona y tetona, y tenemos el defecto. Saben que también es una expresión muy cruel cuando se dice de una chica que es de Castellón de la Plana, ¿verdad? Ahí es tener bastante mala leche, ¿no? En cuanto a la espalda, pues tenemos jorobeta y chepas, y también se dice, más literario y más bonito, Quasimodo, ¿no? El personaje de la célebre novela, ¿no?, francesa, ¿no?, Quasimodo. Más abajo culón y un poco después patachula y pies planos. Esto es un poco digamos, el ranking situado físicamente de los insultos. Hay algunos rasgos que son especialmente interesantes para insultar. El hecho de que una persona, cuando pongo gorda, es persona gorda, es como se define. Lo pongo en femenino porque pensamos que se refiere a persona, ¿de acuerdo? Entonces tenemos animales, que tienen ustedes ahí,
tenemos vegetales, lo de cebollo está muy bien, cebollo realmente es cebolla, lo que pasa que de cebolla hacemos un masculino no, como para insultar, ¿no? Y objetos como barril, botijo, peonza, tonel y tanqueta. Yo no sé si ustedes lo han escuchado una vez, cuando una persona es muy gruesa, es la tanqueta. Hay una serie española donde el insulto está muy presente, que es La que se avecina, que supongo que habrán visto alguna vez. Bueno, pues uno de los personajes de La que se avecina es la tanqueta, que es una chica que está excesivamente gorda. Lo contrario también es un problema. Se dice que alguien que es muy delgado es una escoba, es un espárrago, es una espingarda, es menos conocida, pero es un fideo o es un palillo. Cuando alguien es feo es un cardo. Recuerden que cardo tiene un apellido, que es cardo borriquero, que realmente existe una variedad del cardo que comen los borricos y por eso se llama cardo borriquero, ¿no? Y las personas que son bajas pues son chaparro, como el árbol pequeñito, comino, ya saben que el comino es una especie muy pequeñita, ¿no? Y también se llama, con también bastante mala leche, tapón o tachuela, que eso también es bastante duro. En cuanto a los defectos psicológicos, bueno, tenemos la tontuna, vamos luego a ver más sinónimos de tonto, pero ahí tienen una primera aproximación a la tontuna, que quizás es lo que más utilizamos. En la tontuna, además suelen ser insultos no demasiado graves, pero son de esos que menosprecias a la otra persona, no por lo físico ni por lo moral, sino por lo psicológico, por la inteligencia, es la manera de llamarlas poco inteligente. Aquí tenemos animal, burro, cernícalo, besugo y merluzo. Yo siempre me he preguntado por qué los pobres besugos y merluzos tienen tan mal uso. Yo creo que tiene que ver con la pinta que tienen en las pescaderías, inclinados y con el ojo así como raro, ¿verdad? Tiene un ojo que como que llama la atención, ¿no? En cuanto a vegetales tenemos alcornoque, belloto, que obviamente es un sustantivo masculino montado sobre bellota. Ciruelo, luego volveremos a ciruelo porque hay un insulto donde aparece ciruelo. Melón y naranjo. Yo reconozco que naranjo lo he utilizado menos, lo he oído menos. Eres un naranjo. A mí el naranjo siempre me ha parecido muy bonito y muy positivo, ¿no? Entonces cuando veo que se utiliza como algo negativo me llama la atención. En objetos pues tenemos adoquín. En Uruguay dice eres un huevo, que bueno, nosotros lo podemos entender porque huevo tiene muchas connotaciones negativas, pero no llamamos a una persona eres un huevo. Mendrugo, y en México, les decía que tienen mucha objetividad, es muy duro y es muy fuerte, pero a los tontos los llaman ojete, que obviamente viene de donde viene. La persona que es terca ya saben que tenemos un animal icónico de la terquedad, que es la mula, eres terco como una mula. Y luego abajo yo les he colocado los tres insultos más generales en español, distribuidos físicamente. En España es gilipollas, en México es pendejo y en Argentina es boludo. Son sinónimos intercambiables, pero obviamente ya saben que si tienen que llamar en Buenos Aires a alguien gilipollas, no le llamen gilipollas, le llamen boludo, y cuando vayan a México, Distrito Federal, y tengan que hacerlo, ojalá no tengan que hacerlo, le llaman pendejo y no gilipollas. Eso forma parte de la riqueza inmensa que tiene el español en todo el mundo. Es una auténtica maravilla cómo tenemos para la misma significado diferentes palabras, y eso siempre es muy, muy enriquecedor. Y en cuanto a los defectos, bueno, la tontuna, ahí tenemos todo lo de la tontuna, no tenemos tiempo de pararnos en ellos. Fíjense, por ejemplo, yo les he colocado en verde la creatividad dentro del insulto, o sea, gili parece ser que es tonto, parece ser que viene de la lengua de los gitanos, del caló, pero no nos conformamos con el insulto, sino que hacemos variantes sobre el mismo tema, ¿no? Entonces ahí tenemos, pues eso, gilipichi, gilipollas. Gilipuertas, que es un eufemismo, como polla es una palabra negativa,
pues la cambiamos un poco, ponemos puertas y así parece que insultamos menos, pero al fin y al cabo es lo mismo. Mascachapas. Yo no lo conocía, no lo he oído nunca, pero es estupendo. Las chapas de las botellas, ¿no? Mascar una chapa, pues no es muy normal, no muy frecuente, ¿no? Es una acción absurda, ¿no? Como la de abrandabrevas y esas cosas. Y tenemos también variaciones sobre el mismo insulto. Tenemos soplagaitas, y sobre soplagaitas tenemos todos los demás. Y luego en azul tenemos las variantes de tonto. Ahí tenemos tontaina, tontarra, tonteras y tontili, que son variantes formales de tonto. Y luego ya tenemos los compuestos, que van desde tonto de baba, tonto de capirote, hasta tontolculo, que ya está tan asimilado que ya lo escribimos juntos, ya no lo separamos, ¿no? Sino que lo escribimos junto. Defectos morales, hay personas malas, lamentablemente, en este mundo cruel, y bueno, pues a veces reservamos palabras para referirnos a ellas. Ahí tienen algunos animales. Fíjense que los animales, el de víbora es curioso, todos los animales que están por el suelo, malo, ratas, víboras, el hecho de estar por el suelo no es muy bueno. Y en cuanto a los vegetales, tenemos ese compuesto interesante que es el garbanzo negro, ¿no? Cobarde, la pobre gallina pues está ahí con ese significado de cobarde. Personas agresivas, tenemos animales. Escambrón es una planta, yo la he oído en un pueblo de Salamanca, escambrón y cambrón, que no tiene que ver nada con cabrón, es una planta que no sé muy bien por qué tiene ese sentido negativo, lo mismo que árboles como el ciruelo, pues escambrón. Y además yo creo que es bastante típico de Salamanca. La persona que es usurera es una sanguijuela, eso es obvio, y la persona que es tacaña pues es una rata. Luego volveremos a tacaña con una palabra de Salamanca. En Guatemala dicen durazno, es decir, es la fruta, es algo que también es muy curioso. Los compuestos de los que hemos referido, ahí tienen muchísimos, hay algunos más. El más tradicional, el que viene en los diccionarios, es el aguafiestas, ¿no? Es el aguafiestas. Es el más, digamos, conocido y quizás el más inocente, ¿no? Pero también existen, pues algunos más modernos y más complejos y más difíciles de explicar, pero yo lo tengo que decir porque es que está en el diccionario de la Academia, es la que está debajo de aguafiestas. Calientapollas está definido en el diccionario de la Academia y, bueno, pensando, debe ser una delicia pensar en la reunión de los académicos tan sesudos ese día, intentando definir esta palabra, a ver que se ponían de acuerdo en cómo aparece. Fíjense que hay muchos de santurrones, lo vamos a ver después. El chupacirios es maravilloso y muy creativo, es decir, es el meapilas que está en la iglesia, y de tanto está en la iglesia, le entra hambre, se supone, y chupa los cirios, el chupacirios, ¿no? Y yo les he colocado ahí también uno muy interesante, que es rastrapaja, que es el que arrastra las pajas, que es como el paleto, digamos, el de pueblo, ¿no? Y ahí tienen una cita de los milagros, de los maravillosos milagros de Gonzalo de Berceo, allá por el siglo XIII. Cuenta en uno de esos milagros la historia de un labrador que era el labrador avaro. Entonces era un labrador que cogía los mojones de su tierra y cuando lo veían los demás los llevaba lejos para tener más tierra, ¿no? Y entonces era muy malo, pero tenía, como todos los protagonistas de los milagros, tenía una virtud que era muy devoto de la Virgen María. Y al final, bueno, pues los ángeles y los diablos se disputan su alma y al final ganan los ángeles porque era devoto de la Virgen María. Bueno, pues Berceo le llama rastrapaja, dice, finó el rastrapalla de tierra bien cargado, en soga de diablos fue luego cativado, es decir, lo llama como el labrador en sentido negativo. Vamos con los personajes muy rápidamente. Estos que yo les coloco aquí respecto de los homosexuales viene en el Diccionario de Americanismos, que es un diccionario de la Academia Española y del resto de academias de la lengua. Y ahí tienen, bueno, pues una
riqueza sinonímica inagotable. Fíjense que muchos tienen que ver con compuestos, col y flor, y a mí hay uno que me llamó mucho la atención. Yo lo oí por primera vez cuando yo era recién licenciado. Yo hice mi tesina, entonces el trabajo fin de licenciatura se llamaba tesina. La hice sobre el habla de un pueblo de Salamanca, de un pueblo de la Sierra, de Santibáñez de la Sierra. Y allí me encontré, entre otros tesoros léxicos, me encontré con Manfrodita. Y yo al principio no tenía ni idea de lo que era Manfrodita, de dónde podía venir. Viene de hermafrodita, es decir, de la palabra culta. Ya saben que Hermafrodita es el personaje mitológico que es hijo de Hermes y de Afrodita y que tiene los dos sexos, ¿no? Entonces, claro, hermafrodita, que era una palabra muy culta, de alguna manera había pasado al pueblo, pero deformado, y se había convertido en Manflorita, donde hay, yo creo, una influencia muy clara de la palabra flor, es decir, habían interpretado como algo que tiene que ver con la flor. Y luego los que hay abajo, pues bueno, desde afrancesado, que es curioso, lo de bizcocho, también que es muy interesante, hasta algunos izquierdo, siempre un poco con ese sentido negativo. La prostituta, bueno, pues obviamente desde los orígenes de la lengua ha sido la diana de una enorme cantidad de insultos que viene desde el mundo de la Germanía, con palabras como abadejo, cisne, gusarapo, trucha o vaca, animales, que va desde la araña, la lagarta, lagartona, sobre todo zorra, que es la más frecuente, y algunas variantes que tienen que ver con ese maravilloso español del otro lado del Atlántico, el español americano. En Ecuador la llaman gallina, en Bolivia la llaman lechuza, lo de lechuza obviamente porque trabaja de noche mayormente, loba en El Salvador y Perú, mariposa en México, polilla en Perú, pulga en Guatemala y en El Salvador, tigra en El Salvador y bueno, también en México yegua y zángano en El Salvador. Yo les he colocado ahí algo respecto de los insultos de puta, que no son exactamente, bueno, son insultos, lo que pasa es que están metidos en frases, de estas frases que de alguna manera definen a un pueblo, las virtudes y en este caso los defectos de un pueblo, ¿no? De tal manera que se dice que en Castuela, normalmente lo dicen los dos pueblos de al lado, porque ya saben que hay rivalidad de pueblos, entonces los pueblos de al lado se inventan las historias. Dicen, en Castuela la que no es puta es turronera, en el Valle de Andorra, lo de Andorra ya nos anuncia que va a haber una rima, ¿no? Después, la que no es puta es zorra, las toledanas, putas tempranas, aquí se nota menos la rima, pero también está ahí. En Loja, la que no es puta es coja, y la frase es más pobre que puta en Cuaresma. Supongo lo habrán oído alguna vez y que tiene que ver obviamente con nuestro lunes de aguas, ¿vale? Porque en la Cuaresma las prostitutas se llevaban fuera de la ciudad y no podían ejercer su profesión, por lo tanto era más pobre que la puta en ese momento. En cuanto al santurrón, lo de meapilas, que es el insulto básico, ¿no? Pues ahí tienen meapinas, son muy brutos, come hostias, A mí me parece un insulto bárbaro, ¿no? Measalves, es creativo por lo menos, la salve como oración, tragasantos o chupacidios, que hemos citado. El cornudo, por otra parte, también el pobre es objeto de, en fin, no solamente de sufrimiento en lo personal, sino también en lo social, ¿no? Entonces se les llama de muchas maneras, animales, ahí tienen el buey, cabestro, cabrito, cabrón, etcétera. Y toro, novillo, es decir, normalmente todos aquellos animales que tengan cuernos. El policía, desde el siglo de oro, también en el siglo de oro se llamaban corchetes. A los policías también han tenido mala prensa y bueno, pues vamos a quedarnos con la benemérita, la Guardia Civil, que hace una maravillosa tarea social y que es un cuerpo realmente
digno de admiración, pero también tiene obviamente los detractores, ¿no? Los que sufren sus acciones, ¿no? Entonces, hay 3 nombres de animales para llamar a los guardias civiles. Uno es caimán, otro es cigüeño y otro es sapo. Lo de sapo tiene que ver con el verde de la... El policía nacional se llama a veces mono, y luego en Hispanoamérica pues tienen todos los sinónimos que quieran sobre el policía. A mí me llamó la atención lo del lince en Panamá. La policía motorizada, es decir, la que pone multas, los llaman linces, por eso de que tienen muy buena vista y son muy... En fin, es un mundo muy, muy interesante. Rápidamente, insultos bíblicos que conocen, que están ahí, pues el Caín, alguien que es malo, tener alma de Caín, el Judas, Barrabás, y 2 nombres que tienen que ver con grupos, que son los fariseos y los judíos. Ya saben que la palabra judío en español ha tenido siempre connotaciones muy negativas, y es una de esas palabras que últimamente, en los últimos años, entran dentro de ese mundo de lo que no es políticamente correcto. Pero judío en español siempre ha tenido ese sentido de una persona avara, de una persona que tiene que ver obviamente con los prestamistas, ¿no? Insultos cultos, ahí tienen estólido, estulto, felón y suripanta. Suripanta no la conocen, suripanta. Bueno, pues la suripanta tiene una historia que yo quiero contarles, porque es una historia realmente interesante. Entra en el diccionario de la Academia, está en el diccionario de la Academia, y entra en el diccionario de la Academia, significa chica frívola, y entra en el diccionario de la Academia en el 1925. ¿Por qué entra? Porque a finales del XIX, en la segunda mitad del XIX, se había estrenado una obra de esto que llamamos, como operetas, de tipo satírico, que se llamaba El joven Telémaco. Lo escribió un autor que se llamaba Eusebio Blasco. Y ahí aparecían un coro de señoritas muy ligeras de ropa y que cantaban una canción. Yo la canción no sé cómo era la canción, no se la voy a cantar, pero la canción era una canción en un griego macarrónico. Aparentemente era griego, pero un griego raro, ¿no? Y decía: suripanta, la suripanta, macatriqui de somaten, sab falibun sun fariben, macatripotem sungarinun suripanta, suripanta. Entonces, claro, la gente se quedó con la canción, veía que la cantaban señoritas ligeras de ropa, entonces se extendió esa palabra como suripanta. Suripanta es una palabra que ha quedado, como muchas palabras, en un rincón del camino. Hoy prácticamente nadie dice suripanta. Es una palabra un poco de libro, es una palabra un poco de la historia de la lengua, pero que es interesante porque tiene un recorrido muy curioso. Hasta el punto de que la Academia siempre ha sido muy reacia a palabras que tienen que ver con disfemia o insultos, hasta hace poco tiempo, pero en ese momento, en 1925, tuvo que aceptarla porque era una palabra general, era una palabra normal. En el cuadro que tienen abajo son los insultos populares. Podemos hablar mucho de ellos. Algunos de ellos son de esa tesis del habla de Santibáñez de la Sierra. Estaferre, supongo que lo conocen. No, Estaferre, una persona muy parada. Estaferre era el muñeco que colocaban cuando iban a caballo con una lanza y le daban al muñeco y se daba la vuelta. En italiano es está fermo, está parado. Entonces es la persona que es muy paradina, un está fermo, y luego hay la deformación lógica propia de la lengua hablada de estaferre, ¿no? Pasguato, que también es muy frecuente, y usmia. Yo quería quedarme un poquito con usmia. ¿Lo conocen? Vale. Lo conocen ustedes porque son de Salamanca, muchos de ustedes, y porque ya tienen, permítamelo, una edad. Yo aquí tengo algunos alumnos muy jóvenes,
Y tengo hijos muy jóvenes y ellos ya no conocen ese adjetivo, usmia. Usmia con variantes gusmia, no es exclusivo de Salamanca, es un poco de la zona occidental. Es esa persona que en principio es la persona tacaña, ¿vale? Un usmia, pero además de tacaña es como que un poco triste, ¿no? Porque hay personas que son tacañas y alegres, pero hay personas que son tacañas y tristes, ¿no? Entonces todos tenemos algún amigo en la pandilla, o hemos tenido algún amigo, algún conocido, que cuando hay que pagar una ronda, pues se hacen los suecos y no pagan la ronda. Ese es el usmia. Es una de mis palabras de la infancia. Yo cuando era un niño, era de esas palabras que eran muy, muy típicas. Eres un usmia. Muy rápidamente, palabras curiosas, ¿dónde viene? Bobo. Bobo parece ser que tiene que ver con balbus, que es el que habla, el que balbuce, el que habla mal, el que hace es un poco una palabra expresiva, una palabra onomatopéyica. Y, por cierto, es de toda la vida, pero la tenemos documentada en el siglo XV, a finales, en un diccionario de finales del XV. Imbéciles, y aquí voy a adelantarme un poco al ámbito del insulto político. Imbécil es un insulto suave, estarán conmigo en que imbécil, bueno, dentro de lo malo, pues, en fin, no es demasiado grave. Hacen, yo creo, un par de meses en la sede de las Cortes de Castilla y León hubo un rifirrafe, hubo un enfrentamiento entre dos políticos y uno le llamó al otro imbécil, ¿recuerdan? Entonces, bueno, vienen a los periódicos, hubo mucho ruido y tal. Claro, el problema es que yo creo que estarán ustedes conmigo en que la sede parlamentaria no es el lugar adecuado para insultar. Yo creo que es un lugar para intercambiar ideas, para intercambiar argumentos, pero parece que eso no ocurre. Y tiene una etimología muy curiosa, parece que tiene que ver con báculo. Báculo es el bastón. Entonces, imbécil era en Roma el que no tenía báculo y por lo tanto era muy débil, se caía, tenía problemas para andar. Claro, eso en lo físico. Si uno tiene problemas mentales, pues es un imbécil, Entonces pasamos de lo físico a lo mental. Idiota es muy bonito, viene del griego. Idiota es el que solo se conoce a sí mismo. Muy bonito. Es el que no conoce a los demás. Por lo tanto, el que solo se conoce a sí mismo tiene el riesgo de ser un poco tonto. Y bueno, al final tonto, que parece ser que no sabemos bien dónde viene, se dice que es de origen expresivo. Badulaque ya se usa menos, yo no lo he vuelto a oír. Yo a veces lo digo, pero en plan literario, como diciendo, bueno, voy a decirlo una palabra literaria, ¿no? Viene de afeite, es un afeite, es un compuesto de varios ingredientes que pasa a significar una persona necia, una persona inconsistente. Panoli es muy bonito, yo supongo que alguna vez lo habrán dicho o lo utilizarán, panoli. Es una palabra valenciana que significa pan y aceite, es decir, es la persona que no tiene gracia, que no tiene sustancia, que es como pan con aceite, que es algo muy pan am oli. Y snob, que es muy culto, es esa persona que quiere y no puede, esa persona que quiere parecer elegante, culta y no puede ser. Tiene una etimología muy curiosa que viene del inglés. Parece ser que en los colegios de Inglaterra ponían lista de alumnos, entonces ponían fulano de tal, y aquel que no tenía nobleza ponían SN, es decir, sine nobilitate, es decir, que no tenía nobleza, que no tenía títulos. Entonces, esos snob intentaban comportarse como los aristócratas, y de ahí viene la palabra snob, es el desarrollo de sine nobilitate, de esa expresión. Y vamos acabando ya. San Sirole, yo no podía irme de aquí sin hablar de San Sirole. San Sirole para mí es un insulto también de la infancia, de toda la vida. San Sirole parece ser una palabra que tiene que ver con el caló, con la lengua de los gitanos. Es ciruelo es sentido negativo, eres un ciruelo, el sentido de árbol, y es la evolución de San
Le ponen el San al ciruelo, San Ciruelo, San Cirolé. Y además, como utilizamos a veces mucho en la lengua coloquial, le ponemos un apellido, le ponemos una ampliación. Y yo oía mucho lo de San Cirolé de La Habana. Yo no sé qué pintaba La Habana ahí, pero era esa persona que no tiene gracia. La academia dice bobalicón, papanatas, el hombre necio en definitiva. Y ahí tienen una cita de una novela relativamente reciente, de Letanías de lluvia de Fulgencio Argüelles, donde hay una protagonista que es Julita Odalisca, donde sabe decir tacos. Yo creo que el autor ha leído también a Pedro Saputo. Dice, ¿sabéis cómo insultar de 75 maneras diferentes? Se parece bastante al nombre de la novela, y coloca entre ellas la de San Cirolé. No podíamos irnos sin los insultos de Forges. Para mi generación, Forges es un referente cultural muy importante. Era como la conciencia diaria de lo que ocurría en esta querida España nuestra. Y ahí tienen, con esos personajes tan característicos, esos sí que son narizotas y apagavelas, ese matrimonio que tiene problemas con la suegra y que ponen en circulación ese diálogo que es maravilloso, con una frase que es ambigua. La pobre mujer lo que hace es interpretar literalmente la frase ambigua. Dice, de acuerdo, yo me marco una pasta para las rebajas, pero tú tienes que envenenar a la foca de tu madre. Y la pobre mujer dice, mi madre no tiene ninguna foca. Manera de insultar. Una maravilla, Forges. Y acabamos con el insulto en la política. Yo creo, y volvemos al tema que ya hemos dicho, yo creo que la sociedad, yo no sé ustedes si lo perciben, está un poco tensionada, estamos nerviosos todos, ¿no? No sé si la pandemia ha contribuido a esa tensión, pero la gente enseguida salta, o sea, hay como poca concordia, ¿no? Y esto, obviamente, de alguna manera se refleja en la política. Yo no sé si la política se refleja, influye en la sociedad, o si es al revés, pero yo creo que hay un ambiente un poco tenso, ¿no? Ahí tienen algunas de los insultos actuales muy frecuentes. Mamarracho es uno de los insultos más frecuentes de uno de los líderes de la comunicación en la radio. Imbécil es esa palabra que resonó en las Cortes de Castilla y León, lanzado al señor Igea, que se enfadó mucho. Y yo me quiero quedar, yéndome del tema concreto, a dos insultos que ya tienen mucha tradición en España, que son dos insultos que tienen que ver con la política, con los extremos, ¿no? Es fascista, la gente progresista enseguida insulta al que no tiene sus ideas con el nombre de fascista, y los que tienen una ideología más conservadora enseguida tachan al enemigo de comunista. Y yo, leyendo a Ortega, les he traído esta cita, que yo creo que es una cita muy adecuada, y uno piensa que lo escribió en 1916, yo pienso que lamentablemente en este ámbito las cosas no han cambiado tanto, y lo que dice Ortega Set es que lo siguiente, dice: casi todas las palabras que usa la parlería política de nuestros conciudadanos son simplemente improperios. Improperio es una manera elegante de decir insultos. Clerical no quiere decir, en labios de los liberales, hombre que cree en la utilidad de las órdenes religiosas para el buen vivir histórico de un pueblo. Quiere decir directamente hombre despreciable. Liberal no equivale a partidario del sufragio universal, sino que en voz de un reaccionario viene a significar hombre de escasa vergüenza. Es decir, el insulto lo que hace es vaciar a las palabras de su sentido y convertirlos simplemente en armas de ataque al otro. Cerramos con dos iconos significativos. Esta es una manera de representar un insulto, ¿no? Ahí el signo, la arroba, etcétera, etcétera. Y a la derecha, bueno, pues es una manera también de representar cómo una persona insulta a otro. Las palabras se vacían de significado, de referencias, para convertirse muchas veces en ofensa, en ataque
en la negación del otro. Muchas gracias por su atención.